exaltamos tu nombre, Señor Dios. Gracias por permitirnos estar acá adorándote, Padre, gozándonos en tu presencia, Dios. Gracias. Demostrando que somos libres, Señor, porque como cantamos, tú pagaste nuestra deuda, Señor. Nos has libertado de la muerte y del pecado, Señor. Gracias, Señor, por eso. Hoy queremos gozarnos también en tu presencia por medio de tu palabra, Señor. Háblanos a través de tu palabra, Dios. Instrúyenos, exhórtanos, Señor, y guíanos a mirar hacia ti, solo a ti, Señor Jesús. Que nuestros ojos se posen en ti, Señor. Se quiten de todo lo que nos ha distraído y se posen en ti, Dios. Te lo pedimos, Señor, que nos guíes en este proceso. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Bendecidos? Bienvenidos a esta, su casa, su iglesia. Tomen asiento, por favor. Qué bonito es compartir, como dice la Biblia, los hermanos juntos en armonía, ¿no? Disfrutar, gozarnos en la presencia del Señor, gozar de la libertad que nos ha dado. ¿Este mes recuerda de qué estamos hablando? Es fácil. De Jesús. Sí, este mes estamos hablando de Jesús. Y yo sé que pues toda la Biblia habla acerca de Él, pero estamos hablando de cosas puntuales acerca de Jesús durante este mes, ¿sí? Al principio de mes el pastor Juan Pablo, no sé si se acuerdan que nos hablaba del yo soy. ¿Se acuerdan? De pronto. El pastor Mauricio nos hablaba de comportarnos y actuar como Él. Conocimos ciertos aspectos acerca de Jesús hace 8 días también. Y no podemos permitir que este mes se acabe sin hablar de algo muy importante acerca de Jesús. Y es cuál fue su mensaje. ¿Cuál fue el mensaje que Jesús vino a transmitir? ¿Sí? Y para esto yo quiero hacerles una pregunta. Quiero que todos me respondan, duro. ¿Cuántos mensajes o cuántos evangelios hay? No, hay 4 evangelios, digamos, que escriben, pero el evangelio, ¿cuántos evangelios hay? ¿Cuántos mensajes? 1. Un evangelio, ¿cierto? Y parece obvia la respuesta, ¿cierto? Todos uno, eso es obvio. Pero cuando vamos a la realidad, pareciera que no fuera tan obvio. Porque para hablar del mensaje de Jesús, tenemos que tristemente detenernos un momento a meditar y a reconocer que en el pueblo de Dios a día de hoy se han distribuido muchos mensajes, muchos evangelios. Falsos, porque solo hay uno verdadero. Mensajes que han hecho daño, porque han hecho que quitemos nuestros ojos de Jesús y los posemos sobre una persona, sobre cosas, bueno, sobre otras muchas alternativas, pero no sobre Jesús. Porque solo el evangelio de Cristo, solo el mensaje que Cristo transmitió y sus discípulos después replicaron, es el mensaje que nos lleva a poner los ojos en Él. Los otros mensajes nos llevan a quitarlo. Y es que el mensaje de Cristo se centra, y ahorita lo vamos a ver, en hacernos entender y comprender nuestra naturaleza y mostrarnos cuál es el problema real. Pero los otros mensajes se centran en complacer nuestra naturaleza y por ende apartarnos del Señor. Eso es un problema que ha pasado durante mucho tiempo. De hecho, no sé si ustedes recuerdan en Gálatas que el apóstol Pablo comienza combatiendo un mensaje errado que se estaba difundiendo en la iglesia, ¿sí? Y acompáñenme por favor. Gálatas 1 del 6 al 9. Voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente por si de pronto es un poquito diferente al que tienen. Y miren cómo dice el apóstol Pablo: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Mire, un mensaje diferente al de Cristo nos aparta de Dios. Y el apóstol dijo: estoy horrorizado que tan pronto ustedes se hayan apartado de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Aparenta, pero no lo es. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Mire, iglesia, hay gente malintencionada que supuestamente en nombre de Cristo tiene como propósito distorsionar la verdad. Y nosotros tenemos que ser conscientes de esto.
Si alguien, versículo 8, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Es serio el tema, ¿cierto? Repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta a la que ustedes han creído, que esta persona sea maldita, dice. O anatema, dice la Reina Valera, ¿verdad? Que identifica básicamente lo mismo. Es algo grave que se estén difundiendo, compartiendo y que nosotros muchas veces estemos creyendo mensajes diferentes al que Cristo compartió. Es grave. Y por eso en este momento el apóstol Pablo tuvo que entrar a corregir. En ese momento, no sé si ustedes recuerdan, lo que estaba combatiendo puntualmente era porque había algunas personas que llegaron a hacerle creer a los demás creyentes que la forma en la que podíamos ser justificados era por medio de las obras de la ley. Es decir, que podíamos alcanzar el favor de Dios haciendo algo nosotros, algo totalmente errado, porque es gracias a la obra de Cristo, no a mi obra, ¿sí? Claro, el creer en Cristo me llevará a mi obediencia a Dios, pero sin Cristo yo no puedo, por más que me esfuerce, pretender obedecer a Dios de ninguna forma. Y eso era un mensaje grave que el apóstol Pablo estaba combatiendo. Y a día de hoy hay muchos más falsos mensajes que se han difundido y que muchas veces hemos creído, y que si no le prestamos atención terminarán, como dijo el apóstol, apartándonos de Dios. Por eso es importante. A veces tenemos que detenernos un momento y denunciar aquello que se ha torcido dentro del pueblo de Dios. Para hablar del mensaje de Cristo, y antes de hablar del mensaje de Cristo, quiero mencionarle algunos de esos mensajes erróneos, falsos evangelios que se han difundido, para que nosotros nos examinemos y seamos conscientes si hemos creído en algo de eso. Para que al final, cuando hablemos del evangelio de Cristo y lo describamos, podamos contrarrestar y ver la diferencia abismal que hay entre los mensajes. Aunque parezcan, como dijo el apóstol Pablo acá, parece, ¿sí?, aparenta ser la buena noticia, pero no lo es. Y vamos a describirlos. Hay uno que es muy conocido, muy popular también, llena iglesias, pero en masa, que se denomina Evangelio de la Prosperidad. ¿Lo han escuchado? Es sutil, pero dañino. Acompáñenme por favor a 2 de Pedro 2, del 1 al 3. 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Voy a leerlo en Nueva Biblia de Jerusalén, por si es un poquito diferente. Dice: hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías perniciosas. ¿Habrá entre nosotros qué? Falsos maestros que introducirán ¿qué? Herejías dañinas, perniciosas, y que negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Miren lo grave de esto: muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Yo no sé si ustedes conocen personas que no quieren saber nada de Cristo, porque las personas que conocen que les hablan de Cristo solo les hablan de dinero, y por ende no quieren saber nada. Por causa de ellos el camino de la verdad está siendo difamado. Y cuando nosotros a veces caemos en esas enseñanzas y reproducimos esas enseñanzas, tristemente por causa de nosotros el camino puede estar siendo blasfemado. Versículo 3: traficarán con vosotros por codicia. ¿Por qué razón? Por codicia. Con palabras artificiosas. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormirá. Mire, cada falso mensaje, como les decía al principio, se enfoca en quitar nuestros ojos de Jesús y posarlos en otra cosa. En este caso, este mensaje quita nuestros ojos de Jesús para ponerlo en lo material, en lo económico, en lo que la Biblia llama añadidura, ¿cierto? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás. Pero las personas que anuncian y creen este mensaje creen que la razón por la que Jesús murió en la cruz fue para hacernos prósperos.
¿No les parece un poquito devaluado el mensaje, reduciéndolo a eso? Anuncian que nosotros, como hijos de Dios, debemos vivir como reyes también, rebajando lo que significa ser un hijo de Dios. Son mensajes peligrosos. Se aprovechan de la naturaleza humana. Recuerden lo que les dije al principio. El mensaje de Cristo ataca y busca hacer morir en nosotros la naturaleza pecaminosa. Estos falsos mensajes la alimentan. Y en este caso, alimentando la avaricia que hay en el ser humano, la codicia que hay en el ser humano. La codicia y la avaricia es algo que se ve mucho en el ser humano, ¿no les parece? Y a veces nosotros, como su iglesia, nos dejamos engañar y alimentar esos aspectos para desviar nuestros ojos de Cristo y posarlos en donde no deberían estar. Miren cómo dice el texto de 1 de Timoteo 6:10. NTV voy a leer. Dice: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. ¿De cuántos males? De toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la verdadera fe. Las personas que caen y creen en este mensaje, tristemente se han desviado de la verdadera fe. Han rebajado el mensaje de Cristo a lo material. Se han dejado meter la mentira de que nuestro problema es la economía. Y no lo es. Ahorita vamos a hablar del verdadero problema del ser humano. Y no de la economía. No son los lujos. Dice, termina el versículo: y se han causado muchas heridas y dolores. Cuando se cae en eso, tarde o temprano terminaré saliendo herido de la iglesia. Porque el verdadero mensaje no es ese. Y la verdad siempre saldrá a la luz. Siempre. Mensaje dañino el centrarnos en eso. Ese es uno nada más. Y no me voy a explicarlo más porque no es el tema de hoy, sino vamos a hablar del Evangelio de Cristo. Solo que es necesario anunciar, es necesario advertir de lo que se está metiendo a la iglesia de Cristo. Y que podamos combatir esto. El segundo mensaje, que es muy popular también dentro de la iglesia, lo denominé como un evangelio centrado en Satanás. Suena fuerte, ¿cierto? Obviamente las personas que hablan de esto no lo mencionan así porque no sería popular mencionarlo de esa forma. Pero son personas que se centran y proclaman casi que el centro del evangelio es Satanás. Su vida cristiana gira en torno a pelear con el diablo. Todo el tiempo. Este mensaje quita nuestros ojos de Jesús por centrarlo en Satanás, sus demonios, principados, potestades, etc. Este mensaje también alimenta nuestra naturaleza, porque dentro de nuestra naturaleza somos orgullosos. Y una característica del orgullo es que nos impide reconocer nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados. Entonces es más fácil echarle la culpa al diablo. Entonces, si por alguna razón caí en tentación y engañé a mi esposa, diablo mentiroso. ¿Cuál diablo mentiroso? Fui yo. Si como padre le dedico tiempo a muchas cosas diferentes, a instruir a mis hijos en la palabra, cuando crezcan se apartan del evangelio, diablo mentiroso. ¿Diablo mentiroso o yo fui negligente? Y así, toda la culpa es del diablo. Se hacen hasta casi que cultos enteros para pelear contra el diablo, como si él fuera el centro del mensaje. Se centran, ven demonios en todo lado, en todo lado. La culpa es del diablo y no de mi pecado. Echémosle la culpa a él. Es un mensaje dañino, porque nos convence de que yo no tengo la culpa, de que no hay nada malo en mí, es en el diablo. Y nos lleva a caer en mentira, a caer en engaño. Esa no es la forma. De hecho, la Biblia nos enseña algo bastante interesante. Santiago 4:7 dice lo siguiente. Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice, ¿cierto? La Reina Valera.
¿Qué significa esto? Satanás no es el centro del mensaje y está lejos de serlo. A nosotros nos compete humillarnos delante de Dios. Eso es lo que nos compete. Y yo no estoy negando que Satanás busque hacernos caer y tentar, yo no estoy negando eso. Pero quiere hacer algo para contrarrestarlo, sométase a Dios. Deje de ver demonios en todo lado y creer que Él es el centro. Nos reunimos a orar cuando deberíamos exaltar el nombre de Dios. No, peleemos contra el diablo. Resistan, dice, ¿cierto? Resistan al diablo. O sea, hay que resistir. La palabra resistir viene de pararse con firmeza. Y no se refiere para agarrarme con el diablo. Pararme con firmeza es el diablo, y la Biblia nos enseña que Satanás es el padre de la mentira, ¿cierto? ¿Usted quiere pararse con firmeza, resistirlo? Obedezca a Dios. Viva en la verdad. Eso es. Al padre de la mentira se le contrarresta viviendo en la verdad. Porque a veces nos distorsionamos y nos desviamos tanto que lo atamos, lo desatamos, le pegamos, lo mechoneamos, lo hacemos de todo. Pero obedecer a Dios, eso sí no. Nos desviamos de donde deberían estar nuestros ojos. Nos desviamos de cuál es el centro del evangelio y del mensaje. Es que mire lo que pasó acá en Judas 1:9. Judas 1:9 dice lo siguiente: ni siquiera Miguel, el jefe de los ángeles, se atrevió a hacer algo así. O sea, ni siquiera él, el jefe de los ángeles. Cuando Miguel peleaba con el diablo por adquirir el cuerpo de Moisés, no lo insultó, sino que le dijo que el Señor te castigue, que el Señor te reprenda. Pero nosotros sí queremos reprenderlo, atarlo, pegarle, golpearlo, zapatearlo. ¿Y cuándo obedecemos a Dios? ¿Cuándo nos sometemos a Él? Es un mensaje dañino también. Nos quita los ojos de Jesús. Alimenta nuestro orgullo, nuestra incapacidad de reconocer que la culpa es de nosotros, para desplazarlo. Otro mensaje que también es dañino y también es muy popular y también llena muchas iglesias y muchos lugares, es un evangelio centrado en los milagros y las señales. Un mensaje en donde se enseña que el centro son las maravillas y prodigios. Se lleva a las personas a que dependan de las señales para mantenerse firmes en la fe. Se aprovechan también porque quitan los ojos de Cristo para ponerlos en señales, milagros, prodigios. Personas por ese mismo afán, y yo creo que ustedes de pronto están vistos por redes ya, fingen señales y cosas para atraer personas incrédulas, porque atraen personas incrédulas que necesitan de milagros, porque la palabra de Dios no les es suficiente para creer. Y eso es gravísimo, que nosotros caigamos y nos centremos en eso. Son personas, las que caen en eso generalmente son personas que en su vida pasada, llamémosle, dependían del horóscopo, de los astros, del brujo, etc. Y listo, ahora llegué a Cristo, pero busco lo sobrenatural. Yo quiero sobrenatural para creer. Como si la palabra de Dios no fuera suficiente. Como si la obra de Cristo no fuera suficiente. Y es que mire, es tan grave. Mire lo que dice Mateo 12:38 al 41. Voy a leer en NTV. Mire lo que dice. Un día, algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: maestro. Le decían maestro y todo, ¿no? Queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. ¿Qué le respondió Jesús? Solo una generación maligna y adúltera exigirá una señal milagrosa. Pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y durante 3 noches. Estaba anunciando lo que iba a suceder con él, ¿cierto? Y miren lo que dice el 41 porque es bastante relevante. El día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, alguien superior a Jonás está aquí.
pero ustedes se niegan a arrepentirse. Es tremenda la exhortación. Está comparando diciendo, mire, los de Nínive no necesitaron nada más que la predicación de la palabra para arrepentirse. Y ustedes andan buscando milagros y señales para creer. Dice, los de Nínive se van a levantar en el juicio para condenarlos por ser de esas personas que viven buscando y solo dependen de señales, y la palabra y la predicación del evangelio no les es suficiente. Y a veces caemos en eso, corremos de congreso en congreso, de iglesia en iglesia, buscando al ungido más ungido que me ponga las manos encima y haga algo, como si la palabra de Dios no fuera suficiente. Como si la palabra de Dios fuera algo menor. Estos mensajes rebajan el mensaje real del evangelio, por debajean el poder del evangelio. Nos llevan incluso a caer en idolatría, buscando a personas ungidas que hagan algo por mí, cuando lo tenemos todo en Cristo, en su palabra. ¿Recuerdan el momento en el que Pedro y Juan iban entrando al templo y dice que pasaron por la puerta de la Hermosa y había una persona paralítica, inválida, que le dijo a Pedro que pues le diera monedas y dijo, no tengo plata ni oro, sino lo que tengo te doy, y lo sanó? Listo, recordemos eso. Hechos 3, 11, 13 dice, en el pórtico de Salomón el hombre que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan. Toda la gente, sin salir de su asombro, corrió a donde estaban ellos. Claro, es llamativo, ¿cierto? Toda la gente, o sea, que está en el templo adorando a Dios, dejó de adorar a Dios. ¡Wow! ¿Qué pasó? Se fue a mirar qué fue lo que pasó. Y mire la respuesta de ellos. Cuando Pedro vio lo que estaba pasando, les dijo, israelitas, ¿por qué les sorprende esto? Nos están mirando como si nuestro propio poder o devoción fuera la que hizo caminar a este hombre. Dios lo hizo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos nuestros antepasados le dio honra a Jesús, su siervo. Sin embargo, ustedes entregaron a Jesús para que lo mataran. Lo rechazaron ante Pilato, quien había decidido dejarlo en libertad. Bueno, y comienza a exhortarles. Y este texto es importante porque nos muestra cuál es el propósito de las señales. Nosotros queremos verlas y endiosamos personas, nos vamos detrás de gente porque el ungido. No, que como si fuera mi poder o fuera mi devoción, fue Dios. Más bien ustedes, porque Dios quería darle honra a Cristo y ustedes entregaron a Cristo. Y les comenzó a enseñar el verdadero evangelio. Les comenzó a llevar a la exhortación. Yo no puedo negar que Dios hace señales y vemos en la Biblia muchas, pero tienen como propósito que las personas volteen a ver a Cristo y se arrepientan. No generar personas dependientes de señales para creer. ¿Qué es lo que sucede a veces? Corremos detrás de las señales. Ya terminamos siendo al revés de la palabra. Ya las señales no siguen a los que creen, sino los que creen siguen a las señales. Y caemos en un grave error. Porque aunque parece el verdadero, como dice el apóstol Pablo, no lo es. Y nos aparta del Señor. Y por último, voy a hablarles solo de un último antes de hablar del evangelio de Cristo. Hay muchos, ¿no? Hay muchos. Pero ese también es muy peligroso y muy aceptado. Y a veces como iglesia aceptamos mucho este tipo de mensajes. Y es un evangelio centrado en las obras. Un evangelio que le hace creer al hombre que tiene la capacidad de ganar el favor de Dios a través de sus acciones. Un evangelio que también alimenta la naturaleza de pecado. Porque parte de la naturaleza de pecado, el ser altivos, queremos ser autosuficientes. Y cuando recibimos estos mensajes podemos llegar a creer que nosotros, con lo que hacemos, podemos ganarnos el favor de Dios. Y no es así. Es popular, y mire, les digo, y lo verá que es popular. Llega un nuevo a la iglesia, imagínense. Lo sentamos, o usted en su familia, una persona que no conoce, lo siente, le dice, mire, usted no puede seguir tomando, no puede seguir yendo a fiestas, no puede seguir viendo este tipo de películas, no puede escuchar este tipo de música, no. Ahora tiene que comenzar a ir a la iglesia, tiene que comenzar a ir al ayuno. Comenzamos a decirle a la gente qué hacer y qué no hacer.
No los llevamos a Cristo y a que se arrepientan. No, le damos una lista de cosas que pueden y no pueden hacer. Y muchas personas, pues bueno, lo creen y entran y comienzan a intentar. ¿Y saben qué pasa? Un día terminan frustrados y cansados diciendo: esto no es para mí, esto es muy difícil. Porque les enseñamos y les guiamos a creer que ellos podían seguir una lista de requisitos para ganarse el favor de Dios. Les comenzamos a enseñar que ellos podían, que había algo bueno en ellos y por ende podían comenzar ellos mismos a cambiar sus acciones. Cuando la Biblia es clara, y no se molesten conmigo, por favor, la Biblia lo dice: usted y yo somos malos. Usted y yo nacimos con una naturaleza caída, que nos inclina siempre a hacer lo malo. No podemos. Y lo que hacemos es abrumar, y no sé si a usted le pasó, abrumados con tantas normas, reglas, y ¿cuándo las cumplo? Y me canso algún día y tal vez me voy hasta la iglesia porque me cansé de esto. Mire, muchas personas creen que inclusive al enseñar este tipo de cosas están haciendo que la gente crezca en santidad, y no es así. Claro, hay muchas cosas de nuestra conducta que están mal, pero eso no es lo que yo le enseño primero a la gente. Yo debo llevarles a Cristo, a que entiendan su condición, su naturaleza, y que cuando cambien lo que deban cambiar sea fruto de su arrepentimiento, no por coacción y lista de normas y reglas que deben hacer. Porque el fruto digno de arrepentimiento permanece. Las obras que podamos hacer en nuestra propia fuerza se caerán algún día. Y es que lo encontramos, y el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 al 9 lo dijo: porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos. No podemos. No se puede. No lo podemos lograr. No nos podemos sujetar a Dios si no es por medio de Cristo. Entonces es un mensaje que parece bueno, que parece que busca la santidad, pero que pone cargas en la gente al no enseñar el verdadero mensaje. Que por un tiempo tal vez haga que personas se comporten de cierta forma, pero tarde o temprano volverán a su estado actual, porque lo hicieron en sus fuerzas, y así se lo enseñamos, y a veces así lo creímos, y por eso volvimos atrás en algún punto. Como les digo, hay muchos más mensajes que no son correctos, y no me puedo detener acá porque nos iría mucho tiempo a mencionarlos. Pero ahora vamos a hablar del mensaje de Cristo, del que compartió Jesús, del que compartieron sus discípulos y del que deberíamos creer y compartir nosotros, los cuales somos su iglesia. La Biblia dice que usted y yo como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Nosotros debemos llevar la verdad, defender la verdad, vivir en la verdad. Y eso implica rechazar falsas enseñanzas, denunciar falsas enseñanzas y oponernos a ellas. Si no, terminamos casi que siendo cómplices. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Ustedes recuerdan qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Una definición que me gusta, que son noticias de bienestar. ¿Por qué noticias de bienestar? Permítanme, les cuento algo. En el tiempo de Jesús la palabra evangelio era bien conocida. ¿Por qué? El evangelio era un mensaje que enviaba un rey a un reino que no estaba dentro de su dominio, pero que pretendía conquistar. Entonces, antes de que el rey llegara a conquistar ese reino, enviaba un mensajero. Ese mensajero que llegaba y les decía: me presento, vengo en nombre de tal rey, viene a conquistarles. Pero les manda a decir que si ustedes se someten a su reino y a su voluntad, gozarán de su protección, de sus privilegios y de la bondad de ese reino. Pero si no lo hacen, tendrán que ser destruidos, porque el rey sí o sí viene. Sí o sí viene. Noticias de bienestar, porque podían llegar a ser parte de un reino mejor, más glorioso, más grande. Por eso eran noticias de bienestar. Teniendo en cuenta eso, leamos cuál era el mensaje del evangelio. Vamos a leer varios versículos. Les voy a decir 5 para que los tengan ahí, que son los que vamos a leer ahorita de corrido. Marcos 1, 14, 15, Mateo 3, 1, 2, Mateo 4, 17, Hechos 3, 19, Hechos 17, 30.
Y vamos a ver cuál era el mensaje. Y ustedes me van a ayudar a detectar porque hay un patrón de palabras en este mensaje. El mensaje es claro. Somos nosotros los que a veces lo distorsionamos, pero el mensaje es claro. Y dice lo siguiente. Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Quién vino? ¿Quién lo predicaba? Ok. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Entendemos ahora qué significa eso, ¿cierto? Arrepentíos y creed en el evangelio. Es decir, arrepiéntense y crean en el mensaje porque es verdadero, el rey viene. Les está dando la oportunidad, es cierto, arrepiéntanse. Segundo texto, Mateo 3, 1, 2. Acá está Juan el Bautista hablando. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se parece a lo que dijo Jesús? Ok. Vuelve Jesús, Mateo 4, 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, Hechos 3, 19, acá es el apóstol Pedro, dijo lo siguiente, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y el último que vamos a leer de esta porción, Hechos 17, 30. Ahora acá está hablando el apóstol Pablo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, ¿a quién? A todos, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Se parecen los mensajes? Un poco diferente a los que a veces escuchamos, ¿cierto? A los que a veces buscamos. Un poco diferente al mensaje que me lleva a enfocarme en las riquezas. Un poco diferente al mensaje que me lleva a creer que Satanás es el centro. Un poco diferente al mensaje que me lleva a depender de señales y milagros. Y un poco diferente al mensaje que me lleva a creer que por mi propio mérito puedo llegar a Cristo. ¿Cierto? Totalmente diferente. Porque es que este mensaje ataca el problema real. ¿Se acuerda que les dije que le iba a mencionar el problema real de la humanidad? Los mensajes falsos nos llevan a creer que el problema es el dinero, la escasez, el arriendo que tengo que pagar mañana. Me lleva a creer que el problema es Satanás, porque la culpa es de Satanás. Si Satanás no estuviera, todo iría perfecto. Me lleva a creer que el problema de mi falta de fe es que no he visto los suficientes milagros, no he visto las suficientes señales. Pero acá lo que nos está diciendo es que el problema es usted y soy yo. Es nuestro pecado. El pecado que mora en nosotros es el problema. Porque este mensaje nos lleva a entender que tenemos una naturaleza caída, que hay una condición en nosotros que está mal y que necesitamos a Cristo. Que necesitamos someternos a ese rey, doblegarnos a ese rey. Y así, y solo así, gozaremos de sus beneficios. El problema de la humanidad era y es el pecado, la muerte. El pecado que practicábamos, que vivíamos, con el que nacimos, que nos llevó a condenarnos. Y uno puede decir, ay no, pero es que yo nací con eso, qué chiste. No, yo sé que usted también validó durante toda su existencia, hemos validado más de una vez que nosotros somos pecadores. Lo hemos hecho nosotros. Más de una vez lo hemos hecho. Merecíamos la muerte. Ese era el problema. No el dinero, no Satanás. Ese era el problema. Y el mensaje del evangelio trae aliento, refrigerio y solución para ese problema. Trae consuelo para ese problema, trae esperanza. ¿De qué nos sirve ser prósperos si vamos para la muerte eterna? ¿De qué nos sirve pasarnos 24/7 mechoneando a Satanás si igual nos vamos a ir con él para el infierno? De nada nos sirve. Pero este mensaje es el que trae esperanza y paz, reconciliación con Dios, el verdadero mensaje. Y no sé si notaron, pero este mensaje tiene cierto patrón. Llama al arrepentimiento, ¿cierto? Todos. Anuncia y repite que el reino de los cielos se está acercando. Y nos promete perdón de pecados. Esto solo lo puede entender una persona que ha entendido su condición.
Pero personas que están centrados en el otro mensaje, en otros mensajes, esto les parece absurdo y saldrán corriendo de acá. El rey se está acercando, ¿sí? Y necesitamos de su mensaje, porque su mensaje es el que tiene el poder para salvarnos, no otros, es su mensaje. ¿Recuerdan lo que dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Los otros mensajes no salvan a nadie, alivian la conciencia, hacen sentir felices, tranquilas a las personas, cómodas, pero no salvan a nadie. El que tiene el poder para salvar es Cristo y su mensaje. Su mensaje. Y el apóstol Pablo lo entendía tan bien. En Romanos 7:24 dice: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Él entendía que ese es el problema, ese es lo que vive, es su naturaleza. Pero después procede a decir: gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque Él es el único y su mensaje es el único que tiene el poder para librarnos de este cuerpo de muerte. Por eso es peligrosísimo caer en mensajes falsos que nos terminan apartando de Dios, nos terminan separando del Señor. Parecen verdaderos, como dijo el apóstol, pero no lo son. No lo son. De ninguna manera lo son. Así que volvamos a retomar. Menciona que debemos arrepentirnos. Porque mire, el primer paso para someternos a las normas del rey es el arrepentimiento. Ese es el primer paso. Porque recuerden, el rey ya viene y va a venir y llega. Y solo una persona que entiende su naturaleza, solo una persona que es consciente y no desplaza la responsabilidad al diablo o cualquier otro, entiende lo pecador que es. Y por eso valora, atesora y ama el hecho de que se nos perdonen los pecados, de que se nos anuncie el perdón de pecados, de que se nos dé la posibilidad de estar en paz con Dios, en amistad nuevamente con Él. Pero una persona que cree que está bien como está, que se considera a sí mismo una buena persona, jamás va a poder valorar y comprender lo que es que se nos haya perdonado la deuda que no podíamos pagar, que se nos haya perdonado todo lo que hicimos independientemente de lo que sea. Y permítame decirle, iglesia, a veces cargamos con cosas que hicimos, pero si usted ya se arrepintió, tranquilo, se nos anunció el perdón de pecados. No cargue más con eso. Si usted ha creído en el mensaje del evangelio, ha creído en Cristo, no cargue más con eso. A usted le puede parecer grande, imperdonable, pero para lo que el hombre es imposible, para Dios no lo es. De ninguna forma lo es. Así que nosotros nos debemos centrar en ese mensaje, porque solo ese mensaje producirá en nosotros lo que mencionamos antes: frutos dignos de arrepentimiento. Cambiará nuestra conducta, claro, pero no por coacción, no por imposición, sino por la obra del Espíritu Santo, el cual recibimos al haber creído en el verdadero evangelio y en el mensaje de Cristo. Porque esa es la promesa, que usted y yo recibiríamos el Espíritu de Dios al creer en Cristo. El problema es que algunos de esos mensajes falsos llevan a las personas a creer no sé quién, pero no es en Cristo. Pablo en Hechos 26:20 dice: y insta a las personas que se arrepientan y hagan obras dignas de arrepentimiento. Juan el Bautista también les decía: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y es que eso se va a evidenciar. Efesios 2:1 dice: y Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los que anduvisteis en otro tiempo. Ese es el fruto, esa es la evidencia de una persona que creyó en el verdadero evangelio, que pasó de muerte a vida y ya no vive en sus delitos y pecados. Vuelvo y repito, producto de creer en Cristo y su mensaje, no de su esfuerzo, porque no se puede, no es posible.
Y estos mensajes han dañado tanto, tanto la iglesia de Cristo, que llenan iglesias claramente. Las iglesias se llenan de personas que llevan años ahí, pero siguen luchando con su mismo pecado año tras año. Personas que lloran, se caen, gritan, zapatean, le pegan al diablo, hacen de todo, pero cuando se levantan siguen siendo los mismos altaneros, groseros, irreverentes en sus casas. Porque esos mensajes no tienen el poder de cambiar a nadie, ni de llevar a nadie a la estatura de Cristo. Personas que se han rehusado por tiempo a arrepentirse, pero eso sí, ya vendieron su casa y su carro y lo trajeron a la iglesia para que Dios le dé uno mejor. Pero pagan todos los congresos que hay buscando el ungido que por fin le va a poner las manos encima y su vida va a cambiar, menospreciando el poder del evangelio de Dios y la palabra. Eso sí, no se someten a Dios para nada, pero te levantan juicioso a las 3 de la mañana a hacerle guerra al diablo. ¿Y de qué sirve eso? Si no nos sometemos, si no creemos en el evangelio. Esto se trata de vida o muerte, literalmente. De que creamos en el mensaje correcto. Y después de creerlo, vivamos el mensaje correcto. Y después de vivirlo, anunciemos el mensaje correcto. Vuelvo y digo, usted y yo, que conocemos el verdadero mensaje, somos responsables de defenderlo. Somos columna y baluarte de esta verdad. Por eso, aunque puede sonar incómodo, a veces tendremos que hacer pausas y denunciar mensajes que no lo son. Advertirle a las personas. Ese es nuestro trabajo también. Usted y yo, según la Biblia, tenemos un ministerio en común. Y es la reconciliación. De reconciliar al hombre con Dios. Y no a través de nuestras fuerzas, a través de su mensaje. Pero si no anunciamos ese mensaje, si no vivimos ese mensaje. Ahorita vienen los niños y los van a presentar acá. Usted y yo también tenemos la responsabilidad de enseñarles a esos niños la verdad. Así tiernitos y todos bonitos, tienen una naturaleza caída. Han pecado también y necesitan arrepentirse. También necesitan a Cristo. Y si nosotros no se lo decimos, después no nos quejemos cuando los veamos afuera. Necesitamos del mensaje. Y para finalizar, quiero leerles un último texto, uniéndome a la súplica del apóstol Pablo y al mensaje que da. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. Dice lo siguiente. Voy a leerlo en NTV. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado. Sea o no sea el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Pues llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza y seguirá sus propios deseos y buscarán maestros que les enseñen y que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad, e irán tras mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Esto está pasando. Hay mucha gente que no quiere escuchar la sana enseñanza y está corriendo a buscar personas que le endulcen el oído. Pero usted y yo debemos mantenernos firmes y anunciar la verdad, pase lo que pase. Pongámonos de pie, iglesia, y hagamos una oración. Señor Dios, hoy te queremos dar gracias por tu palabra, Dios. Queremos pedirte perdón porque sinceramente muchas veces tu palabra no ha sido suficiente para nosotros.
Muchas veces hemos querido buscar otras alternativas, Señor. Hemos querido buscar otro mensaje diferente y hemos caído, Dios. Perdónanos porque en este camino nos hemos apartado de ti muchas veces, Dios. Perdónanos porque andamos buscando riquezas, andamos desplazando la responsabilidad, Dios. Vivimos buscando señales, milagros que nos hagan por fin creer, como si tu palabra no fuera suficiente, Señor. Perdónanos, Dios, porque tal vez en algún punto de nuestra vida nosotros fuimos culpables de que muchas personas creyeran un falso mensaje, Dios. Hoy te pido, Dios, que nos dé la fuerza, la fortaleza, Dios, para permanecer en el mensaje correcto, Dios. Que nos dé la fuerza, Señor, para comunicar el mensaje correcto, Dios, aunque no sea popular, aunque no guste. Pero hoy entendemos que solo ese mensaje tiene el poder para salvar. Perdónanos, Señor Padre, por considerar insuficiente este mensaje, por menospreciar tu palabra, Dios, por dejarla a un lado, por ir corriendo a buscar otras cosas, otras alternativas. Hoy, Señor, te pido, Dios, que nos des conciencia y nos ayudes a entender quiénes somos y quién eres tú. Que nos ayudes a entender cuánto te necesitamos, Dios. Que nos ayudes a entender, Dios, cuán pecadores somos y cuánto necesitamos de ti, Dios. Que nos ayudes a valorar, Dios, el hecho de que se nos han perdonado nuestros pecados y los abandonemos, los dejemos a un lado y no vivamos en ellos, Dios. Aún, Señor, si aún cargamos con el peso de la culpa por haber hecho y fallado de X o Y forma, Dios, ayúdanos a entender que tú nos perdonaste. Porque eso también es caminar en el evangelio correcto, entender tu perdón y aceptar tu perdón, valorar tu perdón, Señor. Danos la fuerza, Señor, para mantenernos firmes, Señor, y ser la iglesia que esperas, columna y baluarte de tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Démosle fuerte, fuerte ese aplauso. Gracias, Johitan, por dejarse usar por el Señor. Damos la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. Por favor, tomen asiento en esta hora. Les saludamos, les bendecimos. Bendecimos también a nuestros hermanos que están allí por YouTube. Les saludamos, les bendecimos a todos nuestros hermanos de la iglesia que está allí detrás de cámaras. Les bendecimos en esta hora en el nombre precioso de Jesús. Y les bendecimos y les queremos invitar antes de terminar la transmisión, invitarles mañana lunes festivo, 1 de mayo, de 8 a 12, en esta casa estaremos tiempo de ayuno. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos allí por las redes. Bendiciones en el nombre de Jesús. Nosotros aquí, la iglesia presente, les bendecimos, hermanos. Seguimos adorando a nuestro Dios en esta hora y es tiempo para recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos, lo que hemos